La entrevista que les traigo hoy da continuidad a este maravilloso ciclo de entrevistas con tubistas y eufonistas latinoamericanos. En el día de hoy es con Lucas Fernández, eufonista colombiano, director de orquesta, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y docente de varios centros de enseñanza en su ciudad natal, Bogotá. Sin más, comenzamos. Bueno, Lucas, buenos días, buenas tardes. ¿Qué horas por ahí? Siempre estoy perdido con el cambio horario. Aquí en Colombia, buenos días, son las 10 de la mañana, faltan 2 minuticos. Perfecto, perfecto. O sea que te he cogido casi recién levantado, como aquel que dice. No, ya yo arranco los días siempre rápido y temprano, entonces no. Eso está muy bien. Dicen que el que madruga Dios le ayuda, por lo menos así se dice por estas Sí, tierras. sí, aquí también. Aquí No, también. y rinde el día, rinde el día. Rinde. Bueno, a ver, Lucas, cuéntame, para los que no te conozcan, cuéntanos, en principio, ¿qué instrumentos son los que tú sueles utilizar? ¿De qué fabricante? ¿Qué boquilla? Eso. Ok. Bueno, ahora, último, tengo un Besson Prestige Gold 80G 2052 y toco con una boquilla KIG, Kurun Dennis. Uh-huh. Y esta boquilla es una 4.5D. Es enchapada en oro. Eso Ah, es como lo que estoy usando ahora. es lo que estás utilizando ahora. ¿Significa que has utilizado otros instrumentos en otro momento? Sí, yo comencé con un Yamaha Bombardino Yamaha 211 en la banda municipal. Uh-huh. Pero antes de eso yo tocaba en un colegio trompeta. Entonces, Vale. después hubo el cambio al instrumento. Después toqué con Yamaha 321 muchos años. Y después tuve un Melton 551 antes del Besson que Del tengo beso. actualmente. Ah, Ujú. muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y de El, boquillas te has mantenido más o menos en lo mismo o también has tenido cambios sí, pues grandes? comencé con una Yamaha 48. Luego cambié a una Dennis Wick 6BS y después de estudiar con el maestro Smith, él me dio una boquilla Allianz 5G, no recuerdo ahorita bien el número, y con esa boquilla duré muchísimo tiempo hasta que cambié a la Dennis Ultra SM4U, que era la con la que yo tocaba en el Melton, Uh-huh. y ahora pues toco con esta KIG. Vale, perfecto, genial. Bueno, vamos a ver, ya me mencionaste así que tocaste la trompeta, que diste clase con el maestro Smith, etcétera, etcétera. Eso me da el pie forzado para entrar a hablar sobre tu educación, o sea, sobre Ok. cuál ha sido tu recorrido cuando empezaste a estudiar eufonio, a qué edad, qué te hizo cambiar de instrumento, porque ya hablaste de la trompeta, y quiénes fueron tus Sí. principales maestros, son muy importantes. Bueno, realmente yo comencé muy niño en la música, como desde los 10 años, pues muy niño para Colombia, Sí, claro. pero tocaba en mi colegio donde yo estudié, ahí entré a la banda músico marcial con un profesor que se llama César Augusto Díaz, él fue como el primer profesor que yo tuve. Ahí comencé pues como mi acercamiento a la música y más o menos en el año 97, 98, en el año 96, perdón, se abre la banda municipal. Entonces varios compañeros que estaban en la banda del colegio habían ido a la banda municipal. Entonces yo fui con la curiosidad de ver qué era una banda municipal y pues ver instrumentos que jamás había visto. Y en esta banda pues me presenté y me recibieron y pues yo tocaba trompeta y en esta banda habían 6 trompetistas, entonces pues un trompetista más como que ya era mucho. Más sin embargo, pues me recibieron ahí, yo hacía como novena trompeta. y, y recuerdo mucho que aquí en Colombia la dinámica de las bandas se maneja mucho en los concursos, ¿no? Entonces la banda municipal iba a participar en un concurso departamental, primero un zonal, luego un departamental. Entonces el chico que tocaba el fliscorno, el eufonista de la banda, pues él tenía que irse a prestar servicio militar obligatorio.
Entonces, pues la banda se quedaba sin eufonista y como habían tantos trompetas, entonces el maestro me dijo, colabóreme solo por el concurso, yo le guardo su trompeta, le guardo el cupo, pero colabóreme con ese instrumento y a mí realmente pues no me gustaba por la forma, por la boquilla. Yo decía, no, esto no. Bueno, ahí a regañadiente decidí colaborarle y este chico que se iba para el ejército, eh, eh, se llama Oscar Barreto, él se sentó conmigo y me dijo, mira, ese instrumento es lo más chévere de la banda, es como decimos nosotros, lo más bacán. Sí, sí. Y empezó a explicarme la dinámica del instrumento y me di cuenta que el instrumento era muy distinto a una trompeta, un trombón, un corno, a la misma tuba, que tenía otras posibilidades mucho más interesantes. Y este chico como que me hizo cogerle cariño al instrumento. Entonces ahí cambié el instrumento en esta banda municipal. Había un compañero que clarinetista en esta banda que fue como el primero en salir de la banda a estudiar música en un conservatorio. Entonces, pues fue poco él que nos insistió a varios, mire, presentes en la universidad, vayan. Entonces, con el ánimo de conocer y como mirar otras cosas, fui al conservatorio, allá me presentaron al profesor de tuba, que era pues el que estaba enseñando las cátedras de tuba y eufonio. Y ahí me hizo una prueba, me escuchó un poco y me dijo, venga, escríbase y yo lo recibo y cuente con mi apoyo. Y ahí empecé como ya el estudio formal del eufonio en el año 2000. Yo tenía apenas 18 añitos cuando comencé a estudiar ya el instrumento ya de manera más formal. Con el maestro que yo comencé, él se llama el maestro Carlos Arturo Aponte Olaya, que en paz descanse, era un gran tubista, un gran pedagogo, era el tubista principal de la Banda Sinfónica Nacional en su momento. Y con él comencé como ese acercamiento a al mundo del low brass y del bombardino, el ufonio. Por razones pues de salud, el maestro fallece y las cátedras pues nos toca como asumirlas entre nosotros, nuestros mismos compañeros de cátedra. Entonces estudié con el maestro Juan Ernest Sepúlveda, que actualmente es como el tubista de la Sinfónica de Colombia. Luego estuve con el maestro Freddy Romero, que es el tubista de la Filarmónica Bogotá acá un buen tiempo. Él se va a hacer sus estudios a Europa y entra el maestro Rafael Pérez, que era el tubista de la Banda Nacional, compañero de mi primer profesor ya de instrumento, el maestro Carlos Aponte. Con el maestro Rafael Pérez estudié hasta que terminé mi pregrado y ahí comencé pues a buscar mis propios horizontes. Durante el pregrado, pues la Universidad Nacional, cuando abre una convocatoria, a mí me pasó algo particular. La carrera de eufonio no existía, no se nombraba. Lo que aparecía en las convocatorias públicas era tuba. Entonces el profesor me dijo, inscríbase como tubista. Y pues yo lo recibo y así lo hice, pero realmente fue una lucha desde la parte pues personal y también con la ayuda del maestro, lograr luchar por cambiar el nodo y que aparezca a nivel nacional ya una carrera de eufonio y que se abriera la cátedra. Entonces fue un proceso largo. Ya con el maestro Rafael, cuando yo ya estoy en los últimos semestres de mi carrera, aprueban como tal el nuevo nodo y me cambian de tuba a eufonio, ya mi título aparecería como eufonista. Y eso para mí pues fue un logro porque en la Universidad Nacional pues se dice que lo que se hace en esa universidad afecta a todo el país. Entonces fue abrirle como la primera ventana al instrumento ya como un reconocimiento. Durante el pregrado, pues como la universidad era consciente que yo estaba estudiando bajo una modalidad que no me correspondía a mi especialidad, la universidad fue muy diligente con ayudarme a tomar clases con maestros afuera. Entonces participé en muchos talleres y quizás el primero con el que estuve, que fue el que me cambió la perspectiva y me cambió la vida, fue en Argentina, con el encuentro de Argentina de tubas y eufonios, que organiza el maestro Patricio Cosentino. Y ahí por primera vez conozco al maestro Steven Mead y pues tengo como un choque así durísimo con la realidad. Fue una experiencia bastante transformadora porque fue un momento coyuntural, ya estaba muy avanzado en la carrera
pero haber llegado al maestro Steven Mead en Argentina y haber visto por primera vez un eufonista en cuerpo y alma, como dicen, sonando realmente, pues, bien. O sea, yo no podía creer eso que me estaba pasando. Y fue como cambiar muchas cosas. Recuerdo que mi primera clase con el maestro me fue muy mal. Yo los nervios, todo, o sea, me invadió todo y no podía tocar y wow. Y el maestro muy estricto y como que me sacudió en su momento. A mí me dio muy duro y quería renunciar. Y recuerdo mucho que me fui a llorar ahí cerca a donde estábamos, a un bosque, y me fui todo achantado. Llegó mi compañero Frey, mi profesor, en ese momento ya estábamos de compañeros, y él me dijo, no, pero calma, hay que seguir. Y yo, no, Frey, yo todo este tiempo he perdido el tiempo, siento que no he hecho nada, que lo que creía que había hecho, pues que no funciona porque este señor en una clase me desbarató todo. En la segunda clase fue totalmente diferente, fue muy, ¿cómo decirlo? Muy lleno de amor el maestro y me dio las herramientas y en esa clase pude tocar cosas que quizás no pensé que podía hacer. Me cambió algunos aspectos de la técnica y que funcionaron. Y él me dijo algo que decidí hacer en ese momento. Me dijo, pues, si usted va a Colombia, tiene que empezar desde cero. Y si empiezas de cero, tiene que empezar con estas bases y tal. Si no, pues continúe como está, pero pues para liderar una cátedra o para ser docente faltaría muchísimo. Entonces así lo hice, llegué a Colombia, empecé desde cero, en reestructurando muchas cosas y a partir de ahí como que empecé a encontrar varios, por decirlo así, varios horizontes con varios profesores. Afortunadamente acá en Colombia, eh, a partir de la creación de la Asociación de Tubas y Eufonios en Colombia, se han traído maestros. Entonces he tenido fortuna de tener contacto con varios eufonistas, con Adam Frey, que fue también uno de los grandes pedagogos que me aportó muchas cosas en mi formación. También estuve con el maestro John Sass, un tubista increíble que pues también le cambia a uno un poco la película en cuanto a ser, tocar un solo estilo, sino ser como muy diverso en el instrumento. También estuvo el maestro Jason Ham, también que lo han traído. Y, y empezamos a hacer como dinámicas de traer e invitar a maestros. Entonces ya después se crea un festival muy importante que se llama Ufolandia. Yo hice el primer taller nacional de Eufonio, como reconociéndonos nosotros mismos y invitando a varios colegas, compañeros en su momento, para nosotros mismos empezar a fortalecer nuestra escuela. Y bueno, yo termino la universidad, tocaba en la banda sinfónica de Cundinamarca, allí duré 10 años. Fui el director asistente de la banda y también fui el eufonista principal. Eh, Esta banda, pues, conocimos casi toda la comarca, como decimos acá en Colombia, conocimos muchísimos municipios de Cundinamarca. Fue un proyecto muy hermoso porque nos permitió descubrirnos como docentes, como talleristas, como profesores al dar clases en las bandas de los niños y descubrimos que podíamos hacer cosas interesantes aportándole a la comunidad. Después de la banda, pues yo ingreso a trabajar a la Universidad Distrital y luego se presenta la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional, donde yo había estudiado, y allí comienzo pues mi carrera docente. A la par también estoy trabajando en la Universidad de Cundinamarca, también dando pues cátedra de eufonía, allí dirijo la Orquesta Sinfónica y luego entro al municipio de La Calera, es un municipio a 2 horas de Bogotá, y allí dirijo las bandas juveniles e infantiles. Eh, Ahí estoy por espacio de un año. También entro al Colegio Salesiano León 13 a trabajar con los salesianos. Allí doy cátedras de eufonio, trombón, tuba y algunas teorías. Y aplico para la maestría en dirección sinfónica en la Universidad Nacional, con el maestro Gerasim Voronkov, maestro ruso. Y entonces ya por tiempo y por toda la cantidad de cosas, decido renunciar a la Calera, a la Universidad de Cundinamarca y también
renuncio a un programa que estaba ejecutando con Bogotá, con IPRO. Me quedo en la Universidad Nacional trabajando, en la Universidad Distrital y en el colegio. Vale. Y eso es lo que he hecho y actualmente estoy cursando doctorado en Portugal, en la Universidad de Aveiro. Vale. O sea, me has hecho o sea, de estudio, me has mezclado, más integrado, más de manera muy aceptada, experiencia profesional en alguna parte, experiencia docente, pero bueno, ya eso lo desmenuzaremos un poco. Una pregunta que te quería hacer. ¿En Colombia sigue existiendo el programa nacional de bandas, el Colcultura? ¿De Colcultura? No, cuando en el año 2000, cuando ingresan las nuevas políticas estatales y en el 2001 se acaba la Banda Sinfónica Nacional, desaparece como el ente más importante de bandas en Colombia, lo mismo que la Banda Sinfónica Distrital de Bogotá y a su vez la Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, Esto funcionaba bajo el Ministerio de Cultura, lo que usted conoce como Colcultura. En la reestructuración que hace el presidente que entra en ese momento, el señor Álvaro Uribe, que fue pues, nefasto para la cultura y para el país y aún lo sigue siendo, entonces se crea el Ministerio de Cultura y deciden crear la Orquesta Sinfónica como un ente mixto que tiene participación de la empresa privada y apoyo estatal. Desafortunadamente, entonces desaparece Colcultura y aparece pues este Ministerio de Cultura y crea un plan nacional de música donde se pretende aglutinar a todo el sistema bandístico o todo el programa bandístico de Colombia. Pero en las gobernaciones, en cada departamento, en cada gobernación, pues como que el ministerio ese se descentraliza de esto y le entrega autonomía a cada una de las gobernaciones para que pues manejen sus programas departamentales de bandas. Y el Ministerio de Cultura lo que hace es, como para subsanar un poco ese hueco que dejaron, es reunir a niños de todo Colombia mediante una convocatoria y hacer una banda sinfónica nacional durante un espacio de un tiempo, con profesores, talleristas, directores invitados, pero pues realmente es como pañitos de agua tibia para aliviar un poco, pero realmente no funciona porque no tenemos una banda sinfónica profesional como tal, con, con todas las de la ley, como dicen, al mismo nivel de la Sinfónica de Colombia, no existe. Entonces el Ministerio de Cultura lo que hace es entregarle a las gobernaciones el manejo autónomo de cada parte y ellos coordinar y como supervisar cada proceso. Dentro de ese Plan Nacional de Música para la Convivencia, pues establecen que deben haber centros de educación en cada municipio y las casas de la cultura deben patrocinar esto, pero no se piensa en una banda sinfónica profesional. Entonces, afortunadamente el movimiento de bandas es fuerte y la tradición pues también ha permitido que esto no desaparezca, pero las gobernaciones son los que están haciendo como el trabajo y algunas agremiaciones de carácter privado que entre directores han hecho como para que se siga nutriendo el movimiento de bandas. El ministerio aporta con talleres, con instrumentos, ¿sí? Algunos procesos que están en proceso de crecimiento y crean proyectos como muy temporales para llevar trabajos de talleristas, de profesores a los municipios, pero realmente no hay como una estructura seria y adecuada para tener que permita tener por lo menos 4 bandas sinfónicas profesionales en Colombia, siendo Colombia un país lleno de bandas. ¿Sabes por qué te he preguntado por eso? Porque a lo mejor tú no sabes que yo fui profesor del programa de Colcultura entre el año 97 y el 99 sí. en la zona de Cali y Popayán. Y estuve dando clases en San Andrés también y en Bogotá en la época de Nelson Corchado. Sí, claro. Eso. Yo conocí al maestro Corchado. Y claro, o sea, todo eso que me estabas comentando de cómo está la situación me chocaba, tanto en cuanto en el programa de Colcultura que te comenté, había mucho interés, mucho trabajo y se estaba haciendo muy bien. Claro, yo marché de Colombia en el año 99 y ya le perdí la pista a ese programa.
Pero bueno, En ese año, hasta el año 99-2000, existe Colcultura, creo. ah, Después se cambia a los nuevos ministerios y también obedece a un artículo que salió en el periódico del ministerio, del ministro de Hacienda de ese momento, donde él hacía una comparativa de que si era rentable sostener una orquesta y una banda. Y con ese artículo, pues obviamente, se fundieron la banda. eh, o sea, el artículo dio pie para que acabaran las dos agrupaciones. Bueno, eso, bueno, es un problema de educación social Cultura, y de interés. Y de total. interés. Eso ya es, bueno, ya está. No vamos a hacer leña del árbol caído, como se dice. Bien, bueno, cuéntame ya, entrando ya un poco en materia, desgranando un poco esa larga y clarificante explicación que me hiciste, biográfica tuya, tu experiencia profesional como tal, tocando. Ok. ¿Has tocado en qué bandas, con qué conjuntos de metales? ¿Has hecho algún concierto como solista que no tenga que ver con la carrera? O sea, ya me refiero como profesional. Sí, sí, sí. De eso, ¿qué me puedes contar o qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo toqué en la banda sinfónica de Cundinamarca, como les dije, espacio de 10 Uh -huh, años. Ese fue como el trabajo principal que tuve tocando. uh -huh. También fui músico supernumerario en la Filarmónica de Bogotá, aún lo sigo siendo. De hecho, la otra semana empiezo a tocar con ellos, con el ensamble de metales. He tocado también en la parte popular. Toqué con un grupo que se llama Tumbacatre, con el cual se grabaron 2 discos y se hicieron muchas giras. También con otro grupo que se llamó Papaya Republic, y lo mismo, hicimos giras, grabamos discos. Como solista toqué con la banda donde trabajé muchas veces, con la banda de Cundinamarca. Alguna vez se hizo un festival internacional de Tuba Bufonio, allí presenté el concurso y me gané el concurso, entonces toqué de solista también. He actuado también con la Banda Sinfónica Metropolitana de Bogotá, tocando como instrumentista y también actué como solista. Eh, Toqué en la Big Band Jazz Bogotá como músico invitado. Allí tuve la oportunidad de improvisar y compartir algunos solos con los maestros. En ensamble de metales, toqué en Europa, en ensamble de metales hace muchos años me presenté a una convocatoria como que buscaban integrar a jóvenes instrumentistas de viento metal y estaba enfocado en una ONG para músicos de Sudamérica y hicimos una pequeña gira por Europa con esta brass band. Fue como mi primer contacto así internacional. Eh, He tocado, bueno, aquí he tocado en Filarmónica Bogotá, he tocado con, alguna vez fui invitado en la banda nacional cuando la banda existía, ya como músico supernumerario de la banda nacional, fue como ese primer contacto con el mundo profesional real. He tocado afuera del país, he dado clases y conciertos. Estuve en Perú dando algunos talleres ya un par de años, unos años, y allí estuve tocando y actuando de solista con la banda de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como director, bueno, fui asistente de la banda de Cundinamarca, también he dirigido ensambles donde me han invitado, entonces estuve dirigiendo la Orquesta Sinfónica Regional de Cundinamarca, allí se hacían obras increíbles, tengo un recuerdo lindísimo, hicimos la cantata de Karov, Camina Burana, completa, éramos casi 500 músicos en escena. Tengo mi propia Orquesta Sinfónica Capital, con ella hemos hecho muchísimos conciertos en los auditorios aquí de Bogotá, principalmente en el de la Tadeo, y así que se me escape, no recuerdo más. Bueno, estuve invitado dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Barcelona, estuve tocando en la Banda Sinfónica de la Policía de Trento, estuve en Rusia en un taller de dirección y concurso de dirección, allí me gané el concurso, quedé primero y estuve invitado a dirigir 2 temporadas, 2 años completos, estar viajando a Rusia. Y aproveché para hacer contacto y toqué con la banda del Almirantazgo, ahí toqué de solista. Y eso, eso ha sido como lo más. Ah, toqué con la Banda Sinfónica de Valencia, España, la Unión Artística de Valencia. Ahí toqué de solista en el mismo tiempo que estaba dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Entonces estaba ahí como ahí muy, muy conectado. Y así, como eso es como lo más
interesante. Has hecho No bastantes cosas, eso está recuerdas. muy bien. Has hecho bastantes cosas, eso está muy bien. Bueno, mira, hay una cuestión, digamos que es la primera pregunta de opinión personal Sí. de este cuestionario, ¿bien? Eh, que dada tu experiencia me imagino o induzco cómo va a ser tu respuesta, pero que bueno, es lógico que te la haga, ¿bien? Y es el hecho de qué opinión te merece Ujú. lo de que, partiendo del ejemplo de España, en el que es muy común encontrarse a un profesor de tuba impartiendo tuba y bombardino, y quizás en menor medida, por la cantidad, por el volumen de tubistas que hay, en menor medida a un bombardinista o un eufonista impartiendo la cátedra de ambos instrumentos. Según tu experiencia, y esta es la parte de la opinión personal, obviamente, ¿a partir de qué momento tú consideras que es necesario que las especialidades se separen? ¿Desde el principio, cuando terminen el grado profesional, o, o da igual, que la coyuntura colombiana es una cuestión que ha salido con suerte, porque no es muy común, y en Latinoamérica mucho menos? Bueno, yo tengo ahí varias cosas. Lo primero es que nosotros somos escuelas muy jóvenes. O sea, yo soy el segundo graduado en eufonio en Colombia. Imagínate tú en el año 2010 ser el segundo graduado en Colombia. Uh -huh. Entonces el nivel de atraso, no de atraso, sino, por decirlo así, el poco desarrollo de la escuela, pues ha ¿De la sido metodología o de la formación? de la formación como tal, Ya está. ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, el profesor de tuba con el que yo comencé, él se graduó en el 96. De hecho, hace poco encontré el recital de grado de él en un VHS. Entonces, eso, nos llevamos más de 20 años trabajando. Entonces, ahí es como tener en cuenta esto. Claro, eh, desafortunadamente o afortunadamente, eso depende desde el punto de vista que uno lo mire. Para mí todo es afortunado, porque empezar con una persona que de alguna u otra manera ya tiene un recorrido, una experiencia como profesional en su instrumento, como fue en mi caso mi profesor de tuba, aplicando sus conocimientos al instrumento y preocupado muchísimo por la pedagogía y aprender del eufonio y tocarlo, porque yo lo encontraba tocando el instrumento como mirando a ver de qué se trata. Yo siento que afortunado porque pude comenzar con alguien, aunque tarde, en el instrumento, pero que tenía unas bases y que tenía una mirada pedagógica y sobre todo académica muy alta. Claro, hubiera deseado comenzar con un eufonista desde el primer día, ¿no? O sea, a mí me ponen pues a escoger, empezar con Steven Mido, con un tubista, siendo un tubista muy bueno también, o excelente, pues yo escogería el de la especialidad porque está dedicado al instrumento. Pero Ok. yo pienso que en las dinámicas, como funcionan las cosas en Latinoamérica y como están empezando a cambiar, nosotros no podemos desechar o desdeñar la educación desde la tuba o la educación desde el eufonio. Si bien son instrumentos que se creen que son muy hermanos, pero a la vez también están muy separados, ¿cierto? Siempre en una banda el equipo uno lo hace con el trombón bajo o con el tubista. Y en una orquesta uno está con el tubista o con el trombón bajo. Si uno está en esa dinámica, entonces sí, hay una familiaridad sí con el instrumento, pero yo pienso que de los dos se puede aprender. Y como están las dinámicas ahora que ya las escuelas se están formando, ya hay profesores de eufonio y ya, pues lo ideal sería comenzar pues con el profesor del instrumento. Pero no quiere decir que un profesor de tuba o profesor de eufonio no estén capacitados para dar las clases. Eh, por lo menos hay una cercanía muy diferente cuando empezamos a estudiar con un profesor de trompeta o de corno, donde pues, las cosas son bastante alejadas. Ya. Entonces, en esa dinámica yo he tenido profesores de tuba, aún lo sigo teniendo, no tengo ningún problema con tomar clases con profesor de tuba. De hecho, mi carrera me ha enseñado que más que ser eufonista es ser músico. Yo voy a clases de violín, voy a clases de canto, voy a clases de violonchelo, también por mi especialidad de dirección, pues también me gusta escuchar y explorar otros instrumentos.
pero todo lo aplico a mi instrumento. Lo que yo interpreto, me gusta escuchar los chelistas porque tienen un fraseo increíble. Me gusta escuchar los violinistas por su afinación. Me gusta escuchar los cantantes por lo mismo la interpretación que hacen, que lo hacen desde su cuerpo. Entonces, para mí la educación, sí, pues importante comenzar con un muy buen profesor, ojalá el instrumento, pero también hay que darle una mirada a los demás y que todo se pueda aprender. Y eso es lo lindo de Sudamérica, que en Sudamérica o en América Latina podemos complementarnos de todo, no tenemos una mirada muy cerrada, ¿no? Eso está interesante, está interesante. Muy interesante. Bueno, mira, siguiendo ya la égida de la experiencia tuya, la tuya, el Euphonium en Colombia, cuéntanos cuál es tu opinión sobre la enseñanza actualmente y de cara al futuro del Euphonium y de la tuba en Colombia. Bueno, justamente ahora que estoy cursando el doctorado, estoy haciendo performance en Eufonio, la Universidad de Aveiro en Portugal, me he dado cuenta que desafortunadamente nos han enfocado en que lo más importante es tocar. Y sí, claro, hay que tocar muy bien y hacerlo muy bien. Pero también se nos ha descuidado esa parte de aprender la pedagogía, de escribir, de diseñar proyectos, de realizar convocatorias, aplicar a convocatorias, crear un proyecto, ejecutarlo. O sea, todos estos procesos a nosotros nos han hecho falta como músicos, como elementos que nos permitan enfrentarnos a una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que desde las cátedras estamos trabajando, pensando en que el músico sea un músico como europeo, ¿cierto? Que cumpla los estándares europeos y que toque el repertorio europeo. Pero realmente cuando se termina en la universidad la realidad es otra. La realidad es que tienen que tocar música de su país, música de su región, tienen que aprender a realizar un proyecto, armar un grupo de cámara, tienen que aprender a vender ese grupo de cámara. Entonces, cuando la realidad golpea, es cuando uno reacciona y empieza a mirar cómo soluciona como esas falencias que nos dejó la enseñanza en el pregrado o en la academia. Entonces yo pienso que nosotros debemos cambiar un poco la mirada del enfoque del estudio del instrumento, más enfocado a la realidad y la necesidad de nuestros países. Si bien en Latinoamérica todo está por hacer, sí, o sea, necesitamos profesores en toda Latinoamérica de muy buen nivel, también instrumentistas de muy buen nivel, pero para poder llegar allá necesitamos hacer un proceso pedagógico interesante. Y es que el estudiante que esté en proceso de formación toque muy bien, pero aprenda a enseñar y aprenda a gestionar su propio producto. Nosotros somos un país lleno de bandas, pero no hay bandas profesionales para trabajar. Eh, si nos invitan a tocar en una orquesta, pues es una vez cada 3 años, por allá, cuando el director se acuerda que hay una obra interesante y que hay un instrumento extra que se requiere, pero no hay un nicho de trabajo realmente estable y sólido. Eso nos dice a nosotros que tenemos que mirar cómo nuestros propios estudiantes logran hacer de su instrumento su producto artístico y ellos artistas individuales que puedan tocar en un teatro, en un parque o en un bar, pero que sean su producto artístico, su instrumento como su producto principal y que ellos mismos puedan vender esto. Lo pueden hacer con la música académica, con la música popular, es la decisión de cada uno, si es lo que cada quien le guste, pero sí debemos hacer como una atención desde la mirada de la academia a preparar a nuestros estudiantes para la realidad, ¿no? Yo por lo menos veo que todos tocan pensus de orquesta fantástico, pero ninguno prepara pensum para banda, habiendo trabajos en bandas a nivel mundial. Entonces hay como una cosa rara ahí. Yo dirijo la banda sinfónica de la Universidad Distrital y le pregunto a los estudiantes de clarinete, ¿y ustedes no ven pensum de banda? No, solo los de orquesta. Pero mira, hay convocatorias para trabajar en bandas. Entonces, tenemos una visión muy europeizada de la cosa y no una visión muy real de lo que nos pasa o acontece en la región. Eh, un estudiante se gradúa y el tema laboral para un eufonista, un tubista es serio, porque pues si no hay bandas y la orquesta que hay ya tiene los dos tubistas, pues el resto de 25 estudiantes que van a hacer y muchos más.
Entonces, es pensar que desde la academia debemos incentivar por la construcción de nuestro repertorio, por el desarrollo artístico de la persona, que el estudiante pueda hacer el producto artístico y pueda vender su arte y pueda ser autónomo y ser un trabajador que dependa solo de su propio arte. Eso es. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Además, está bien pensado. O sea, la idea de inducir al alumno, de enseñarle a gestionar y a ver que hay más mundo, eso es importante. Muy, 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 muy importante. Bueno, mira, hay una cuestión historiográfica que creo que es bastante común en América Latina, pero que bueno, que creo que es interesante que tú nos digas, de acuerdo a tus conocimientos, eh, el eufonio, ¿cómo sabes o cómo crees que llegó a Colombia? No cómo llegó el tuyo, esa parte económica es difícil. Me refiero al instrumento como tal. Sí. Bueno, por ejemplo, en Colombia hay una discusión de que si el instrumento se llama eufonio. Casualmente escuché uno de los grandes profesores aquí diciendo que no, que es que el término en inglés no, deberíamos usar el término en español, bombardino. Y bueno, eufonio no es un término en inglés, empezando por ahí, es una palabra latina con dos raíces griegas, una que dice bueno y otra que dice sonido, buen sonido, hermoso sonido, ¿cierto? Entonces como que tenemos en la cabeza muchas dudas con esto. El bombardino se llama así porque en la corte de Luis XV en España, cuando empezaron a usarlo por primera vez los cañones, pues tenían esa forma y le llamaban bombardas. Y era más el ruido que hacían que lo que daño que causaban. Entonces, cuando a Colombia llegan a través del puerto del río Magdalena, en la costa norte, empiezan a llegar como los primeros músicos desde Europa, pues el bombardino llega por allí, llega Pero por la me estás costa. hablando históricamente de la Gran Colombia. Sí. O sea, lo que hoy es Venezuela. O sea, estás hablando de esa primera. Vale, perfecto. Exactamente. Vale, Entonces, genial. cuando llegan nuestros primeros instrumentos, pues llegan los instrumentos más comunes, ¿no? Llega el violín, la flauta, el clarinete, ¿cierto? Se conoce también como los instrumentos aquí en Colombia de la tradición andina colombiana o tradición de cuerda. Entonces está la guitarra, está la mandolina, también está el tiple, la bandola, ¿cierto? Entonces, esos instrumentos se mezclan con los instrumentos autóctonos de aquí. Y aquí convergen pues la cultura indígena, la cultura africana y la europea. Entonces hay una fusión de instrumentos. Esos instrumentos se van disgregando a través del país, hablando ya de Colombia, a través del río Magdalena, que es un río que desemboca en el Mar Caribe y atraviesa todo el país hasta frontera con Brasil y más abajo. Este río pues es como el principal afluente de comunicación y desde el interior hacia la costa. Y por este río pues entran todas las mercancías y entra también la música. Entonces el bombardino cuando llega a Colombia, llega, pues su primer nicho es la costa atlántica, ¿cierto? Los instrumentos van entrando a Colombia, pero se van quedando, como decir, por el camino. Entonces el bombardino se queda en la costa, el clarinete logra quedarse en la costa, pero también logra entrar un poco más al interior, al igual que el saxofón. La trompeta, pues es un instrumento militar que se ha usado desde los inicios de la conquista, entonces siempre estuvo presente, pero el bombardino encuentra su nicho en la costa atlántica y es donde como que dicen, se agarra de ahí, y eso se ve reflejado también en la costa pacífica. Entonces, en la costa atlántica el bombardino es un instrumento muy importante, es solista, improvisa, hace melodías, hace contracantos, mientras que en el Pacífico es el instrumento que llaman ellos va a tierra, que quiere decir que es el bajo, es el que está siempre amarrando toda la armonía y permite que el clarinete pues haga sus habilidades. Entonces, el bombardino como tal, eh, a raíz de la creación de las bandas militares, entonces empiezan a crearse bandas importantes en Colombia, eh, donde el instrumento pues empieza a tener mayor cabida. Entonces a partir de las bandas militares. No se crean las bandas municipales como tal,
como las conocemos hoy en día, sino que eran bandas municipales tradicionales que acompañaban las verbenas. Y estas bandas tienen bastante furor, sus inicios pues en la costa atlántica. Nosotros las conocemos como las bandas pelayeras. Estas bandas pues tocan en las fiestas, en las procesiones, en las festividades del pueblo, y ahí es donde también se empieza a mezclar un poco de esta cultura indígena y de esta cultura negra y pues con los instrumentos europeos. Entonces da casualidad que tenemos ritmos como polka, una polka chocuana, pero su influencia es europea o la contradanza española, y aquí la utilizamos también nuestra música andina. Y se utilizan los instrumentos. El bombardino como tal ya empieza a tener mayor importancia ya en este siglo, ya a desarrollarse más en las bandas, obviamente, pero realmente es un instrumento que eh, se dio a conocer por un señor que se llamaba Rosendo Martínez. Sí, él tenía su bombardino y tenía su propia orquesta tropical, se llamaba Rosendo Martínez y su orquesta. Y hay unas escuelas tradicionales en la costa atlántica de familias, ¿cierto? Entonces, tal estilo de tal familia, entonces ellos tocaban de una manera, los otros tocaban de otra, y hubo un grupo muy importante que ahora existe, que se llama los Corraleros del Majagual, donde se podían distinguir estas diferentes escuelas de familias de bombardinistas. Mientras unos eran más improvisadores, más virtuosos, otros improvisaban más rítmicamente y más en las triadas de tónica y dominante. Eh, este señor Rosendo Martínez fue el impulsor de artistas. Hoy tenemos un acordeonista que es todo loco y se tira al piso y toca. Y él era el acordeonista de Rosendo Martínez. Se me fue el nombre. Alfredo Gutiérrez se llama el acordeonista. Y toda la música era música tradicional, porro, cumbia, pero él era el que tocaba el bombardino, el que dirigía la orquesta y el que hacía los solos y grabó discos, LPs con su orquesta, como el gran bombardinista, fue como el primer bombardinista que puso al instrumento a sonar a ser reconocido. Bueno, está bien, eso está interesante porque además, o sea, lo normal es que se erijan como referentes de un instrumento a instrumentistas, llamemos que clásicos, ¿no? O sea, Sí, claro. provenientes siempre de clásicos, pero este caso de este señor Rosendo es curioso porque, a ver, no es que no haya tenido algún tipo de estudio, pero que su trabajo fundamental o su presencia pública o fundamental era, digamos que popular. Sí, Bien, sí, eso es interesante, cuando menos, ¿no? de hecho, sí, los grandes bombardinistas de la tradición popular, todos se refieren o todos se remiten a Rosendo. Lo que pasa es que cuando ya llega por decirlo así, la educación formal, y es lo que suele pasar con muchas culturas latinoamericanas, se prioriza más lo extranjero que lo nacional, ¿no? Entonces, Eso. muchos de los estudiantes no saben de Rosendo, no saben de otros bombardinistas, y es por eso mismo, porque en su contacto inicial con la música fue más con la música europea en sí, Claro. que con la música o con un Autóctona. autóctona o con un profesor de nosotros, ¿sí? Ya. Yo cuando estaba en la Universidad Nacional, ya especializándome como ufonista, conocí al maestro Ramón Benítez y tomé algunas clases con él y lo mismo, él viene de la tradición de la familia. Entonces ellos le explican a uno que la improvisación que ellos utilizan es de la tradición oral. Entonces yo le heredé ese solo a mi tío y lo mezclo con el solo de mi abuelo y le pongo algo de lo mío. Pero son solos que ellos han ido replicando desde la tradición oral de sus ancestros. Entonces Ya. fíjate que hay un lenguaje y hay escuelas muy marcadas en estas familias. Eso está bien, eso está bien. Bueno, ven acá, y aparte de este señor, evidentemente es toda una celebridad del bombardino, aunque lamentablemente, como comentas, haya estudiantes que no lo conozcan. ¿Qué otras personas son o han sido referentes históricos del bombardino en Colombia? Bueno, pues tenemos como digo, hay dos regiones que donde el bombardino tiene sus roles. En el Pacífico tenemos a un señor que le llamaban el negro Cosio.
Él es un señor de la tradición antigua del bombardino y donde le enseñaba a uno que el bombardino siempre tenía que ir a tierra. Yo recuerdo que en un festival de música del petróleo yo fui a improvisar y uno de los alumnos de él me cayó, me dijo, no, 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 el bombardino va a tierra. Y después se me acercó el maestro y me decía, sí, cuando te toque tu turno será, pero por ahora a tierra. Pero la tradición de ellos, de cómo se enseñaba el instrumento, está pues la dinastía de los Benítez, el maestro Ramón Benítez, que es muy conocido en Colombia, que ha grabado con artistas pues muy reconocidos. Eh, también toca trombón con muchas orquestas de salsa famosas y es un artista muy, muy completo, pero en el bombardino ha sido como el papá de todos. También está el primo del primo de él, que se llama Tomás Benítez, que también es bombardinista. Tienen dos estilos muy distintos. Tomás es director de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Entonces él es director artístico musical y también ahí toca su bombardino. Tenemos, en la actualidad, pues hay varios. Tenemos ahorita un chico que se llama Alejandro Niño, que ha sido como el resultado de las escuelas de Rosendo y de los Benítez y que ha estado mucho en este movimiento. Toca actualmente con Totola Momposina, una cantautora del folclore muy famosa acá en Colombia y en el mundo. Y son como esos referentes tradicionales. Tenemos también en la costa, pues ahorita actualmente hay varios, ¿no? Eh, hay un maestro bombardinizo que es de nombre de Eucaris, es increíble como toca, improvisa. Hay un chico joven también que parece ser que le va a heredar el trono a Ramón Benítez, pero todos vienen de las escuelas desde Rosendo. O sea, entiendo que la mayoría de referentes del eufonio o del bombardino en Colombia son populares, Sí. al no haber no haber instituciones como bandas de música públicas oficiales, eh, pero y sobre esa acotación, no existe ninguna banda, no existe ya la Dos. banda departamental en Cali no existe, la No, banda. sí, las bandas que existen hoy en día, ¿cierto? Pues son bandas profesionales, pero son bandas que en algunos casos no tienen músicos profesionales, sino estudiantes. Ya. ¿Qué pasa hoy en día con la dinámica? Entonces, si tú entras a una agrupación juvenil, pues hasta los 25 años tienen la oportunidad de estar allí y después ya, y de ahí para allá no hay un panorama laboral. Entonces, Ya. en la banda donde yo trabajé, en la banda de Cundinamarca, la banda de Cundinamarca, todos éramos al final ya profesionales. Entramos como estudiantes de programas de pregrado, pero al final todos éramos ya profesionales. Uh-huh. Entonces, eso en temas de contratación es un problema. Entonces nos sacaron a los profesionales para contratar estudiantes porque esto les permite pagar menos. Por supuesto. Funciona la banda sinfónica del Valle, sí. No sé realmente ahorita si actualmente si tiene una estabilidad eh, o funciona por periodos o no. Ya. Está la Sinfónica de Nariño, que sé que han logrado establecer ya como una banda con un trabajo estable para los músicos. Desapareció la Banda Sinfónica de Eventos de Boyacá, desapareció la Banda Sinfónica Distrital. La Orquesta Filarmónica Bogotá entonces creó un programa para orquestas sinfónicas juveniles y entonces esto creó una banda que se llama la Banda Filarmónica, pero aquí tocan estudiantes. Tenemos la Banda Sinfónica de Antioquia, que es como adscrita a la Universidad de Antioquia. Allí tenemos también estudiantes y maestros. Tenemos la Banda Sinfónica del Huila, que está volviendo a coger fuerza después de un buen tiempo que estuvo como de capa caída, funcionó y como que estuvo cerrado. Otra vez está funcionando y tiene también en la planta profesionales y estudiantes. Pero realmente una banda profesional con todas las garantías no la hay. No existe. Vale, vale. O sea, eso remarca lo que te dije antes, que evidentemente la mayoría de referentes son más populares que lo que se da por llamar Exacto. clásicos. Sí, entonces las bandas
profesionales dependen de los departamentos, departamento de Cundinamarca, departamento del Valle, departamento Sí, claro. del Huila, sí, entonces, pero ya a nivel nacional, una banda que represente todas estas, no, Ujú. no lo hay. Y pues los referentes académicos que existen, pues son los colegas que están actualmente pues como liderando las cátedras en las universidades, ya que son como las referencias de los que están Ya, enseñando. perfecto. Bueno, mira, ya que hablamos de enseñanza, vamos a pasar a tu experiencia vívida en en la enseñanza. Nos hablaste de que pasaste por Perú en unas clases, nos has comentado que has dado clases de todo tipo, porque has dado clases en un colegio salesiano, has dado clases en la universidad, dirigiste durante un tiempo la banda en la Universidad de Cundinamarca, das clases en la universidad ahora mismo, en la Universidad Nacional. Eh, Cuéntanos, dentro de lo posible, un poquitico más sobre esas experiencias. Bueno, bueno, uy, no, experiencias profesionales y, como dicen, de todo tipo, ¿no? En la banda, yo creo que la parte donde yo más pude vivir cosas impresionantes, increíbles, cosas que uno nunca olvidará fue en la banda, ¿no? En la banda de Cundinamarca, pues fueron 10 años trabajando en esta banda y experiencias muchísimas, ¿no? Los viajes, el compartir varios días conviviendo con mucha gente, el conocer otros lugares, llegar a otros músicos, es algo increíble. Realmente fue ahí donde uno entendió la misión de hacer la música y de ser músico. Eh, Tuve muchas cosas, muchas experiencias que me marcaron en la banda, los directores que Docentes tuvimos. en la banda, diste Sí, clase en la banda. con la banda dábamos clases a los niños. Ya. Entonces, poder descubrir el material humano, los pelados con su nivel, poder dar la oportunidad a alguien de que, uy, más adelante nos vamos a volver a encontrar para estudiar juntos y después ver en la universidad que esos chicos a los que una vez uno fue a darles clases llegaron a la universidad. Entonces, la banda fue una linda oportunidad para el semillero de la docencia. De experiencias docentes, pues yo puedo decir que gracias a Dios todos los trabajos que tengo como docente han sido ganados por concurso. Entonces, es como también incentivar a los chicos que hay que trabajar y hay que seguir estudiando para poder llegar o estar preparados para los concursos cuando se presenten. Entonces, dentro de las cosas que pasaban, por ejemplo, muchos de mis colegas, ay, pero es que usted toca el mismo concierto en cada convocatoria. Y yo, sí, porque mi profesor me enseñó que uno tiene que tener 1 o 2 caballos de batalla siempre listos para la guerra. Y yo me acuerdo que yo iba con mis conciertos y todos, oh, le fue muy bien. Sí, pues eso es lo que yo tengo para competir y lo voy a tener siempre ensillado y listo para salir. Entonces era eso. Entonces yo le decía a mis estudiantes, les inculco, siempre tengan 1 o 2 obras listas para tener en el momento una audición. Entonces, lo que me ha permitido el proceso de la docencia ahorita es ver que mis estudiantes que ya se han graduado o que están en vías de graduarse, pues están trabajando y viven del instrumento. Entonces, para mí eso ha sido chévere y gratificante ver, por ejemplo, en la banda de Cundinamarca donde yo trabajé, pues los eufonistas que han estado en la banda después de que yo me retiré han sido mis estudiantes y actualmente están 2 egresados ahí. Lo mismo en la banda filarmónica, hay un chico que ya se va a graduar, está ahí. Hay una chica que toca un fono muy chévere y está en la parte popular, entonces están activos. Entonces, esa ha sido como la recompensa y una de las cosas chéveres que me ha dejado la docencia es poder ver que de alguna u otra manera se están haciendo las cosas. Y somos muy conscientes que en 40 años, yo creo que me moriré y no ver el resultado de lo que se empezó hoy en día en la escuela. Esas Eso son como está las... Sí. muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a centrarnos en este minuto en lo que haces actualmente, que es dar clases en la Universidad Nacional. Ok. Vamos a, o sea, hablar sobre unas cuantas cosas que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Comparativamente hablando. Y es, ¿cuál es tu metodología o tu forma de trabajar con los alumnos en cuanto al calentamiento?
tiempo de duración de la clase, periodicidad de la misma. Okay, vamos a ir bueno, empezando por ahí. Bueno, en las universidades donde yo trabajo, yo doy una clase semanal. O sea, en la nacional tengo 9 estudiantes, entonces debo darles a todos clase. Los que están de primero a sexto semestre reciben 1 hora de clase semanal en la nacional, y de ahí en adelante reciben 2 horas de clase semanal. En la distrital es 1 hora, son 2 horas de clase semanal con cada estudiante, entonces tengo que repartir el horario. Yo tengo acá mis horarios, todo súper organizado. Lo primero es eso, organizar el tiempo y organizar todo. Yo tengo por cada estudiante como una ficha, una hoja de vida de lo que han hecho, cómo llegan y cómo va el proceso, y los que no continúan, pues cómo salen. La hora de clase, pues dependiendo, ¿no? Con los chicos que están empezando conmigo, hago mucho énfasis en la fundamentación técnica, en la conciencia de usar bien el cuerpo, de estar atentos, escuchándose todo el tiempo que el instrumento les está hablando, y ellos tienen que estar oyendo todo el tiempo lo que el instrumento les está diciendo. Sobre todo ser conscientes de lo que pasa en el cuerpo, de lo que pasa en su mente. Estructuro una rutina de calentamiento con ellos, con los que están comenzando, en la cual la rutina empieza desde un punto muerto hasta un punto muy activo. Les insisto muchísimo en que la rutina la tienen que trabajar todos los días. Les insisto en que tienen que organizar su horario y su horario de vida, porque la música no es igual que otra profesión, eso es un estilo de vida totalmente distinto. Entonces, insisto mucho en que organicen su horario para que tengan tiempo de estudio todo el día, puedan hacerlo en proporciones adecuadas, sin lastimarse, sin cansarse. Y hago muchísimo énfasis en que, más que escuchen versiones de otros sofonistas, aprendan a analizar, a comprender el texto musical que tienen al frente, que tengan un criterio, que tengan un poder de sustentación de lo que van a tocar a partir del análisis, de la comprensión del texto, de leer, de escribir. Entonces molesto muchísimo con esto, con el análisis. Digo, sí, toca muy lindo, pero el discurso, el contenido. Entonces hago bastante hincapié en que sean intérpretes y no DVD players. Así que nos pasa mucho en los exámenes, cuando uno se sienta a escuchar estudiantes de todos los instrumentos, pues que todos son técnicos muy buenos, pepean muy chévere, registro alto, pero el contenido del discurso musical es muy llano, muy plano. Entonces yo molesto mucho con los estudiantes siempre que el instrumento desafortunadamente se llama eufonio, y o sea que él dice que suena bien. Entonces nosotros ya tenemos un problema por delante, y es evitar que él haga lo contrario, que suene distinto. Entonces hago bastante hincapié en el sonido, en que tienen que escuchar su sonido, escuchar a los demás, la mezcla. Sí, yo tengo la experiencia de tocar con músicos profesionales, y yo les digo a mis estudiantes, por boca de ellos mismos, los músicos profesionales dicen, preferimos una persona que no toque mucho, pero que mezcle y sepa afinar y sepa trabajar en equipo, a una persona que toque mucho y no escuche. Entonces, trato de poner siempre a mis estudiantes con los pies sobre la tierra, y de enseñarles que nuestro instrumento tiene una ventaja sobre todos los demás, y es que es el quehacer de todos los gatos, que sirve para hacer de todo y que tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Entonces, trabajo rutinas, trabajo algunas bibliografías, los libros pues, que todos conocemos. También, ya cuando ellos tienen dominio de su propia rutina, los incentivo a que hagan variaciones de su rutina, que sean creativos. ¿Sí? Les inculco muchísimo ahora el estudio de las escalas de diversas formas para que lo apliquen a las improvisaciones. Entonces, trato de estar muy conectado con la realidad de lo que se necesita, ¿no? Eh, las clases individuales, pues ya con cada chico, pues cada uno es un mundo diferente. Entonces trato de entender eso, no trato de imponerles un repertorio y estas obras, sino lo que ellos realmente quieren tocar, y sienten posibilidades por hacerlo. Tengo un músico que es muy buenísimo con la música popular, entonces trato de complementarle un poco con la música académica, pero si su fuerte es la música popular, pues exploto más por ese lado. Y obviamente pues
le monto sus conciertos, sus cosas, pero trato de entender como la perspectiva de cada estudiante y dejarlo fluir por el camino que él quiere, más que imponerle que tiene que hacer esto. Si alguno tiene esa visión, no, es que mi meta es llegar a estudiar con el profesor tal, pues entonces lo enfocamos para ese camino. Es lo que trato, como de que cada uno en su mundo pueda desarrollarse lo mejor posible. No ser Perfecto. un, no ser un docente que impone, es que tiene que hacer esto porque yo lo hago y porque yo lo toco así, ¿no? Porque como yo digo, no, somos mundos distintos. A mí me gusta el agua de panela, a otros les gusta el chocolate, entonces son cosas que uno tiene que respetar y entender. Entonces prefiero que el estudiante mismo entienda su propio camino y algo que a mí me enseñó mi primer profesor, el maestro Aponte, que aplico en mis cátedras y es que realmente uno no es el maestro de nadie, uno es un guía. Uno es un guía donde le dice, este camino es chévere, este camino le va a ir bien, este camino puede llegar más rápido, pero va a haber más problemas. Este camino de pronto puede llegar, pero se va a demorar mucho más. En este camino todo va a ser muy chévere, pero tienes que trabajar. Uno les muestra las posibilidades y ellos son los que deciden. Y más que el maestro es el guía. Entonces los maestros, realmente yo le digo a mis estudiantes, ustedes son sus propios maestros, porque usted es el que sabe si se levantó temprano a estudiar, si preparó la clase, si está de verdad comprometido con su carrera y con su instrumento. Si uno como maestro no puede hacer eso, uno les dice, estos son los caminos y yo los voy a acompañar en ese camino hasta donde termine. Eso. Pero, pero la idea es que ellos entiendan que ellos son sus propios maestros, que ellos son los que se dan cuenta si lo están haciendo bien o mal, ¿no? Ven acá y sobre, ya aprovechando esto que has comentado de los caminos, de la diversidad de caminos, eh, casi todos esos caminos tienen un final, no un final bíblico, sino un final de estudios, ¿no? Que empieza ya la parte profesional. Durante ese camino, ¿en qué momento crees tú que deben empezar las presentaciones o las audiciones en público? ¿Qué Yo, obras, perdón, o ok, sea, sí, sí. qué obras tú crees que son inevitables que un alumno debe tocar para concluir, porque son obras que según tu criterio demuestran que llegó a ese final Sí. de sus estudios? Bueno, eh, lo que yo les digo a los estudiantes es, al final del pregrado, lo que uno hace es mostrar todo el conocimiento adquirido en el pregrado. No solamente en el instrumento, sino en las partes teóricas. Y yo sí les insisto mucho en que hagan la unión entre estas dos cosas, porque tenemos el pensamiento que uno es lo teórico, otro lo instrumental. Uh -huh. Entonces, uno en lo teórico ve los periodos estilísticos del arte. Nuestro instrumento, como es un instrumento tan moderno, pues obviamente no tiene repertorio ni barroco, ni clásico, ni romántico, ni mucho menos rococó, ni renacentista, como los tiene otros instrumentos. Entonces, lo que yo hago en cuanto al repertorio es que el estudiante por lo menos toque una o dos obras de cada estilo, una obra de cada estilo, o por lo menos algo que lo relacione con eso y que aprendan con el instrumento a tocar obras en el estilo. Entonces, una sonata barroca o un concierto clásico adaptado al instrumento o una obra romántica. Sí tiene que haber algo de esto y obviamente pues la literatura del instrumento. Entonces, cuando los estudiantes están en el pregrado, como en su camino, pues ellos tienen que ver esos periodos, tienen que verlos sí o sí. En cuanto al repertorio, pues yo como les digo, hay obras que en cualquier lugar del mundo las van a pedir, ¿cierto? Y que hay que tener siempre listos. Horowitz es un concierto que es muy común y lo piden muchísimo para audiciones, para ingresar a banda, para ingresar en maestría. Entonces, es algo que yo le insisto, hay que conocerlo, por lo menos tenerlo listo. Si el estudiante decide aplicar a cierta universidad, entonces, lo que yo siempre les sugiero es revisen qué piden en la universidad, qué pide el profesor donde se van a preparar, donde se van a estudiar, y desde acá empecemos a trabajarlo, ¿sí? Pero siempre les hago el hincapié en que tenemos que tener la capacidad de tocar todos los estilos. Si yo toco un barroco, que se diferencie de un clásico, que se diferencie de un romántico, que se diferencie de un moderno.
y es muy complejo en un instrumento que es moderno. Entonces, siempre les hago hincapié en que para eso hay que analizar la partitura, hay que conocer, hay que leer, hay que hacer un trabajo de investigación importante. Entonces, el repertorio como tal, yo no impongo un repertorio, ¿no? Dejo siempre que el estudiante proponga y entro a una discusión con él. Mire, esta obra puede funcionar para, de pronto, si usted se va a presentar a una maestría en Manchester, le va a servir, o para estudiar con tal profesor le va a funcionar también. Entonces, como decimos coloquialmente, vamos matando dos pájaros de un solo tiro. Los está preparando uno para su recital de grado, pero también con miras a que puedan enfrentar exámenes de admisión a una maestría. Y en cuanto a cuándo empezar el periodo o el proceso o las presentaciones ante público, que era lo otro que te había preguntado, Sí, eso, ¿a partir de qué momento te parece que es oportuno? desde el primer día. Sí, yo con los estudiantes hago una dinámica. Nosotros en la universidad usualmente preparamos un repertorio durante el semestre para tocar al final del semestre. Se terminó ese semestre y el siguiente arranca con nuevo repertorio, pero el semestre o el repertorio con el que se terminó antes se quedó ahí, no se vuelve a tocar. Entonces lo que yo hago es con los estudiantes es arrancando el semestre, a la primera parte del semestre tienen que volver a tocar todo lo que tocaron el semestre anterior. La segunda parte tienen que ya montar lo que es para examen final. Pero les insisto muchísimo en que se estén presentando audiciones, a convocatorias, que si pueden hacer recitales organizados por ellos mismos que lo hagan. Para mí es importante que desde el inicio estén tocando al público, porque esa es nuestro modo de vida, ¿no? Vamos a estar siempre en esto. Y pasa que muchos de los procesos fracasan al final es porque en los exámenes mm, los nervios los invaden, entonces todo el trabajo del semestre realizado se perdió en 5 minutos de nervios. Entonces es porque no están en la dinámica de estar en contacto con el público. Para mí es importante que lo hagan desde el primer día, así sea una obra que toquen o un ejercicio o un estudio, que lo puedan tocar frente a sus familias, sus amigos o en un recital donde todos organicen, todos toquen, por lo menos que cada quien pase y toque algo, pero sí pienso que es importante que lo hagan desde el inicio, porque he visto muchos casos de estudiantes que llegan al final de su pregrado sin haber hecho este proceso. Una cosa es tocar en banda, en público, pero tocando con muchos, otra cosa es tocando uno solo con público. Entonces, llegan al final del pregrado sin haber hecho esta experiencia y cuando llega al recital de grado están invadidos por los nervios, por todo lo externo y lo que tiene que funcionar no está funcionando. Entonces, siempre les insisto mucho, aprovechen para tocar en público, para que muestren, más que mostrar el trabajo, es para que ustedes desarrollen la capacidad de dominar el escenario, de perderle miedo al escenario. Entonces, sí, sí, para mí sí es importante que lo hagan desde un inicio, así sea tocando una escala, pero que lo hagan. Eso está bien, eso está bien. Bueno, mira, hace un rato en la entrevista nos comentaste el hecho de que en tu experiencia como director le comentabas a los clarinetes de tu banda si hacían estudios o si recibían o se estudiaban más bien repertorio para banda y ellos te respondían que es solamente para orquesta. En el caso de nosotros, o sea, en el caso del tuyo en concreto, del Bombardino, del Euphonium, ¿qué importancia le ves, pese a las carencias y a las dificultades, a que un alumno tenga estudios o realice estudios de repertorio orquestal o bandístico de forma, o sea, sostenida, no una Sí. cosa pasajera, sino sostenida? Sí, no, yo lo que digo, uno tiene que estar preparado para todo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestro instrumento, pues los chicos tocan en banda y saben del repertorio de banda y se revisan solos de banda, pero también se revisan las partes de orquesta, porque en algún momento se va a presentar la oportunidad. Uh-huh. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, no hay que esperar a que la oportunidad se presente para prepararse, sino hay que estar preparado para que cualquier momento llegue esa oportunidad,
lo podamos hacer. Casi todos los profesores de clarinete pues son músicos de orquesta, Ya. pero han tocado en banda en sus inicios, ¿sí? Empezaron en una banda, tocaron en una banda profesional y después entraron a la orquesta. Entonces, me parece es un poco, es cultural, ¿no? Entonces yo sí insisto mucho en que ojalá puedan ver los solos de brass band también, que se puedan ver solos de banda y orquesta, porque no también solos populares conocidos, ¿sí? Son elementos que realmente el estudiante en cualquier momento los va a usar, ¿sí? Yo recuerdo que mi profesor me empezó a enseñar los planetas de Holst y nunca se tocaba eso en banda y yo nunca lo había visto en banda y yo pues, y dio la casualidad que en la orquesta del conservatorio empezaron a montar esto y pues yo era el único que tenía montado los solos de la orquesta. Entonces, en algún punto el estudiante va a necesitarlos. Y lo otro es no limitar el conocimiento, ¿no? O sea, yo pienso que entre más el estudiante más conozca y más abarque y más pueda él vislumbrar sus posibilidades mejor. Entonces, ¿por qué no enseñarle solos de quinteto, solos de música de cámara, solos famosos de sinfonía, de áreas de ópera? No, no solamente como pensando en que encaje en una agrupación, sino que le enriquezca su interpretación y su conocimiento musical. Muy bien, muy bien. Bueno, mira, vamos a hablar ahora ya de cuestiones técnicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, mm, a ver, una de las cosas fundamentales o que nos define más como instrumentistas es el sonido que somos capaces de producir. Bien, unos tienen más suerte y tienen excelentes instrumentos, otros lamentablemente, por razones varias, no tienen un excelente instrumento, pero igual el sonido es maravilloso. Obviando esta parte instrumental del equipamiento, por decirlo de alguna forma, ¿crees que el sonido se conforma o ayuda a conformar un sonido, el entorno cultural, la fonética del lenguaje, o sea, la forma de hablar, la tradición musical del entorno? Fíjate que hay dos cosas distintas, la tradición musical y el entorno cultural, porque no siempre ambas cosas son lo mismo. ¿Crees que algo de eso ayuda a conformar un sonido? Claro, hay un libro muy interesante que todos debemos saber, que todos lo hemos leído y que todos conocemos, que se llama Hacia la música por amor. No sé si de Shinichi Suzuki. Y él habla justamente de esto, del entorno como principal potenciador del artista o de la persona que va a emprender este camino en un instrumento. Y el entorno lo es todo. Entonces, que se afectan el sonido, claro, si yo recuerdo en mi experiencia profesional cuando estaba estudiando en la academia y me llamaron a tocar a un grupo popular, eh, pues yo llegué a leer a primera vista una partitura que me escribieron a lápiz ahí a mano en un cuaderno cuadriculado. Yo transporté y cuando terminé de tocar, me dice el director de la agrupación, increíble, usted tiene una lectura brutal y la transportada es increíble, o sea, usted es un capo leyendo, pero tiene más sabor un tarrado de babas. Yo quedé como... Y él me decía, no, es que tienes que tocar con el sonido sucio, tiene que sonar a popó, aquí tiene que sonar así, no puede sonar tan lindo. Y yo entré en ese problema interno y yo le decía a él, no, pero usted cómo me va a pedir que dañe mis sonidos y mi sonido lo estoy construyendo para tocar el concierto tal. Y me decía, no, usted puede seguir con su sonido, pero acá tiene que tocar es así, allá tiene que tocar así. Y yo, no, pero yo cómo hallar mi sonido para tocar esto. No, 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 no. Y no, es que la música popular esto se tiene que tocar así, si no, no funciona. Entonces entendí que el desarrollo técnico que uno haga en el instrumento le debe permitir a usted tocar cualquier cosa, con cualquier estilo, cualquier sonido, sin perder uno pues su estructura. Entonces sí pienso que el entorno es importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, había un compañero trompetista, se llama Antonio Suárez, y él me decía, y a mí me gusta estudiar con usted porque mi sonido se limpia, mi sonido se vuelve más bonito. Si yo estudio con otro trompetista, el sonido se me vuelve más brillante, más sucio. Con usted puedo lograr que mi sonido se vuelva más limpio. Entonces, sí, el entorno es algo
que uno de alguna u otra manera le va a influir. Si yo toco en una banda balcánica y ese ha sido mi nicho todo el tiempo, mi sonido va a ser de allá, de ese estilo. ¿Qué es lo que yo tal vez le digo a los estudiantes? Y es, escúchense como ustedes hablan. El timbre de la voz con el que ustedes hablan es el mismo timbre de voz con el que uno canta. Ese mismo timbre de voz es el que deben usar para tocar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos problemas, por ejemplo, con el staccato, con cosas rápidas, muchas veces le hago caer a la cuenta al estudiante, deje de pelear con el instrumento, la solución está en la boca, fonéticamente arreglando los problemas, diciendo tipo de fraseo que me ayude a que la música funcione mejor, tenga un mejor desempeño. Entonces, si yo tengo estudiantes de muchas partes del país y su manera, por ejemplo, de hablar influye muchísimo a la hora de tocar, ¿no? Entonces, algunos tienen una articulación más precisa que otros. Y eso debido a su lugar donde ellos han vivido es diferente al del interior. Entonces, en el interior encuentra uno muchísimos timbres sonoros y eso también influye. Entonces, sí es importante que dentro de la construcción técnica y el sonido prevalezca esa identidad propia, ¿no? Y eso lo da la tradición oral, el escuchar. Uno aprende a hablar es por la mamá. Claro, claro. Bueno, acá, otra cuestión técnica, que era la primera parte de esto, era el instrumental. Bien, Sí. empezamos la entrevista preguntando, bueno, comentando los instrumentos que tenías, los que habías tenido. Ahora, llegado a este punto, me gustaría saber, o me gustaría que nos comentaras, por qué esos instrumentos, casi todos de fabricantes distintos. ¿Fue una cuestión coyuntural o dentro de las dificultades tuviste algún grado de elección? No. Para nada. Hay un dicho que se aplica acá y dicen que no es el arco ni la flecha, sino el El indio. arquero. ¿Sí? No es ni Sí, el arco ni la flecha, sino el indio. ya. Nosotros no tenemos el privilegio, por ejemplo, de poder escoger el instrumento soñado. O que uno llegue a una academia de música y encuentre uno el instrumental adecuado, ¿no? A nosotros nos toca tocar con lo que hay. Así empezamos nosotros, ¿sí? Nosotros nos dieron ese instrumento y con eso hay que sonar. Entonces, obvio, pues si yo voy a una carrera de carros y tengo un Ferrari para competir al lado de un Renault 4, pues voy a tener ventajas. Pero si el tipo que conduce el Ferrari no sabe conducir bien, pues va a chocar. Entonces es también como crear ese mito y que a veces pasa que no, es que yo no puedo tocar bien porque mi instrumento no me deja. No, yo pienso que, y lo hemos demostrado, de hecho con mis compañeros, yo tuve un compañero en la banda de Cundinamarca, él es actual profesor de la pedagógica, y en la banda tocábamos con bombardinos 211, pero esos bombardinos ya eran viejos, estaban desoldados, tenían huecos, nosotros tocábamos aquí y con esta otra mano le tapábamos los huequitos para una flautica. Y con eso tocábamos Beethoven, Berlioz, Lucho Bermúdez, tocábamos Pérez Prado, tocábamos Mozart. Y la gente no tiene que saber ni enterarse si el instrumento está dañado o no, tienes que escuchar. Yo recuerdo que tocamos El Pájaro de Fuego y los solos de violonchelo yo los hacía y yo los hacía con ese pedazo de instrumento, con la lata, le decíamos nosotros. Y pues es que eso es lo que hay, con eso tenemos que sonar. Entonces había que estudiar muchísimo para lograr un buen sonido. Y ha sido un poco de nuestro espejo en Latinoamérica, ¿no? Uno llega y no están los mejores instrumentos, no tienen las mejores boquillas, pero sí están las ganas, está el amor y está ese fuego por hacer música. Y eso es lo más importante. Entonces, a mí me ha tocado tocar con lo que llegué, con lo que hay. En una banda había un 211, con eso tocaba. En la universidad compraron un 321 después de haber peleado para que nos dieran ese instrumento, pues con ese me gradué. Con esa misma referencia toqué en agrupaciones profesionales. Era lo que tenía en el momento. Después cuando cambié al Melton fue porque se presentó la oportunidad de traer un instrumento bueno con una licitación de la universidad pública. Entonces dentro de eso pudieron lograr meter mi instrumento y yo pagarlo ahí. Pero fue realmente
el gangazo había esto y me aventuré a Comparece. En este último sí fue decisión mía y me voy a enfocar y quiero Comparece y quiero, si todos tienen, yo también quiero. Eso está claro. ¿Lo También me lo adquiriste, merezco. lo compraste ahí en Colombia o No, lo compraste en Europa? no. Este Beson a través del representante para Latinoamérica. Entonces, con él hice el contacto, pagué directamente a la fábrica y viajé por él a recogerlo a la fábrica y lo probé allá y todo. Bueno, perfecto, perfecto. Si Genial. lo hubiera traído directamente, me sale 3 veces más caro de lo que vale. Los problemas de impuestos aduaneros. Sí, realmente, eso es increíble. Ahí en Latinoamérica hay países donde entrar un instrumento es más difícil que entrar un carro. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que eso se solucione algún día. Bien. Esperemos, esperemos. Sí, Bueno, ojalá. mira, para concluir, voy a hacerte una pregunta sobre tu experiencia también, ¿no? Has tenido la posibilidad de recorrer unos cuantos países, de tocar en algunos cuantos, de conocer distintas metodologías bien recibidas o bien vistas como se imparten y se ponen de manifiesto, ¿no? Eh, ¿Consideras que la diversidad de intérpretes, instrumentos y la oportunidad esta que existe actualmente de capacitarse en distintos tipos de escuelas o de metodologías, veas americana, francesa, inglesa, alemana, rusa, ¿crees que eso actualmente es fácil de discernir? Y volvemos quizás a lo del sonido un poco. ¿Crees que es fácil de decir, no, esta persona estudió en Inglaterra, en Manchester, con Steven Smith, o esta persona estudió en Estados Unidos con Damon Dry o con Adam Frey, o esta persona estudió no sé, en Rusia con Kazachenkov, aunque allí no se estudie, no existe la carrera de bombardino. No No. sé, pero la forma de tocar. Sí, es que fíjate tú que de la experiencia que yo he tenido como director y también como instrumentista que he estado en muchos escenarios en el mundo, uno logra percibir eso. A mí me pasó algo muy peculiar en Rusia cuando llegué a dirigir por primera vez la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Yo llegué al auditorio, yo llegué con mi eufonio y con mis scores y mi batuta y me metí a un camerino a estudiar el pensum de eufonio porque después de ese viaje yo llegaba a presentar una audición a la Filarmónica de Bogotá. Entonces yo era enfocado en tener mi instrumento fresco. Recuerdo que me llamaron a dirigir, yo dejé el instrumento, subí y cuando hice la primera entrada, la orquesta sonaba, o sea, yo quedé como, habían 2 violonchelos y un contrabajo, pero esos 2 violonchelos sonaban por 6 y ese contrabajo sonaba por 10. Son un sonido, o sea, una cosa, pero los vientos no eran tan chéveres. Habían cosas chéveres, pero por ejemplo, la tuba, a mí no me gustaban los trombones, no me gustaban. Sí, yo decía, no, pero ¿qué es esto? Por Dios. Y empecé yo a decir, uy, en Colombia tenemos unos metales brutales. Sí, pero la cuerda era increíble. Entonces yo llegué con ese interrogante, llegué al hotel, puse una orquesta de aquí de Colombia y yo, wow, la orquesta suena desafinado. Y claro, la tradición de los rusos, su fuerte es la cuerda. Ya. La tradición de nosotros, su fuerte es los vientos. Lo mismo me pasó en París, ¿no? Yo escuchaba unos vientos brutalísimos, sí, yo decía, y el sonido era muy diferente al sonido inglés, sí, entonces, sí, entre escuelas sí hay una diferencia marcada y algunos estudiantes de algunos maestros se siente, por lo menos cuando vino el maestro Thomas Reddy, para mí ha sido uno de los eufonistas que su sonido y su musicalidad no tiene comparación con otro. Y no quiero decir que este sea mejor que este, no, cada uno tiene su identidad propia y son muy buenos en su interpretación. Pero sí, o sea, se siente, por ejemplo, que los alumnos de Ruedi tocan con ese estilo, con esa delicadeza, esa pulcritud.
¿cierto? Por ejemplo, en la escuela americana tocan con mucho más, por decirlo así, más presencia, la nota más al frente. Sí, y es por la misma escuela, ¿no? Yo estuve dirigiendo una orquesta en Estados Unidos y todos los metales eran, pero yo parecía una banda. Yo no, tienen que tocar un poquito menos, cuidar el sonido un poco más. Sí, tienen, se siente la identidad entre escuelas, sí se siente. Se siente, perfecto. Bueno, y acá, y ya para terminar, y esto ya es casi de locura, como se dice, ¿crees que hay alguna de estas escuelas o de estas formas que hayan permeado a el Euphonium colombiano? Claro, porque es que nosotros somos producto de muchas culturas, ¿no? Nosotros somos la mezcla de muchas identidades. Entonces, en la música es igual. A mí, hablo de mi caso personal, a mí me gusta muchísimo y admiro muchísimo al maestro Steven Smith. No tanto porque haya tocado con él o haya estudiado con él, sino porque él fue el primero que yo escuché en una grabación. Y esa referencia a mí me quedó en el oído siempre, es eso. Sí, pero también me gusta, por ejemplo, Ramón Benítez. Y me encanta cómo le suena su instrumento y cómo se desenvuelve en el público. Pero también me gusta muchísimo cómo toca, por ejemplo, David Child, ¿no? Entonces, yo no trato de buscar de cada uno algo para poderlo adoptar a mí, sino trato de aprender de sus sonidos, ¿sí? Y buscar como mi propia identidad a partir de eso. Pero sí siento que sí, si alguien lo influye a uno, sí se siente, claro. Vale. ¿Y crees que al resto de eufonistas que hay en Colombia, con los cuales tienes contacto, eh, algunas de estas, de estas formas, de estas pedagogías o de estas formas metodologías de tocar, les han permeado? O sea, no sé, porque hayan recibido clases con alguien en algún momento, porque no sé hasta qué punto los populares, para que me entiendas, es todo autodidacta y autóctono, o si han recibido algún tipo de clase, aunque se hayan dedicado a la música popular, si han recibido Sí. clases en algún tipo en algún país o algo de eso. Bueno, pues como te digo, ahora pasa algo fantástico y es que ya existen muchos talleres y muchas clases y ha existido siempre una preocupación desde el músico popular por querer cada vez avanzar y ser cada vez mejor. Entonces, hoy en día uno encuentra que los músicos populares empezaron su escuela de tradición oral, pero se han ido formando poco a poco y por decirlo así, han buscado la manera de interactuar con otros instrumentistas también desde la composición. Entonces, no solamente como que se quedaron en un punto, no. De hecho, tienen sus propias metodologías de enseñanza y de estudio y de trabajo. Ahora en los talleres que hacemos hoy en día, pues traemos un artista internacional, pero también traemos un artista nacional, especialista en la improvisación, en su música, que también nos transmita los saberes. Y da la casualidad que muchas veces son ellos los que tienen más preparadas las clases. ¿Sí? Vienen con diapositivas, con ejemplos, con ejercicios prácticos, con metodología, mucho más que un profesor internacional que a veces se sienta y vamos a hacer esto. Y yo toco esto y toquemos este ejercicio, pero y eso te va a permitir arreglar esto, pero no hay un trabajo como sí lo he visto en los músicos populares de acá. Recuerdo en un taller que llegó uno de los músicos con diapositivas, con los ejemplos, con entrevistas de los otros maestros de la tradición oral, con una metodología de trabajo, como dándole a uno las pautas para empezar a trabajar esa música, la improvisación, los ejercicios. Entonces, hay una dinámica y hay una preparación de esto. Entonces, a mí me deja un poco sorprendido que lo que nosotros a veces creemos y es una estigmatización estúpida y tonta, que los músicos populares son desordenados o tienen un trabajo, por decirlo así, no aplicado. Y es todo lo contrario, a veces son los músicos académicos los que no preparan, los que no trabajan, los que no hacen lo que deben hacer. Y es esta gente popular la que a veces nos ha dado esa cachetada como, miren, este señor preparó su clase y lo hizo a un nivel altísimo.
Entonces sí siento que en ellos hay una preparación, hay un conocimiento, hay una tradición que se respeta y ha habido sobre todo como ese deseo de transformar la manera en que ellos aprendieron a cómo la van a enseñar desde una óptica mucho más académica, mucho más enfocada a la pedagogía. Y eso a mí me ha parecido increíble de los músicos populares esto. O sea, han llevado su música popular a un nivel y a un estado del arte en el cual ya la mirada hacia lo popular no tiene una mirada como menos que la música académica o la música europea, sino todo lo contrario. Está bien, está bien. Bueno, a ver, con esto terminamos. Ha sido un placer, un lujo poder conversar contigo. No sé si deseas agregar algo más, si quieres comentar algo más. Pues no, a mí lo que más me preocupa hoy en día en Latinoamérica es las correctas prácticas o las correctas enseñanzas de la pedagogía. Hoy estamos en un mundo tan colapsado que políticamente estamos anulados, con muchos problemas a nivel social, donde vemos a los niños aguantando hambre, a los ancianos pidiendo de comer, donde vemos a las personas más desfavorecidas pues cada vez con menos oportunidades y nosotros somos como esa bandera de la enseñanza donde tenemos que enseñarle a las personas a ser más personas, a tener más empatía por los demás. Desafortunadamente en este gremio musical, si alguna persona está triunfando, entonces no, es que esa persona lo hizo porque tiene rosca o porque no se lo merece. Siempre vemos lo negativo y nunca construimos. Y algo que a mí me parece interesante que empecemos a cambiar en Latinoamérica es dejar esa malicia indígena, lo que nos tiene jodidos, por decirlo así, es querer siempre poner 5 para sacar 20. Y tenemos muchos líderes de educando, directores o profesores que les importa más su beneficio personal y monetario que dejar o trascender en la pedagogía de la enseñanza. Y ahí la oportunidad de transformar a las personas es desde la enseñanza y dejar un poquito la criticadera del trabajo de los demás, de mirar la paja en el ojo ajeno y más bien ponderar el trabajo de los demás, sentirse orgulloso porque alguien está haciendo algo y apoyar a la gente. Yo recuerdo que mi profesor me dio la mano y me apoyó y me dijo, yo creo en usted y vamos a trabajar. Yo quiero devolverle eso también a la gente y es, yo también le quiero ayudar y quiero apoyarlo y le voy a dar la mano. Pero no por debajear el trabajo de nadie, no criticar el trabajo de nadie, todo lo contrario, aplaudir lo que la gente hace, así sea poquito, pero lo están haciendo. Y lo más importante, enseñar con amor y no con resentimiento. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, insisto, con esto que has dicho ahora, como colofón, me siento más honrado de que hayas aceptado mi invitación a, a esta entrevista porque pensamos de manera bastante similar, por no decir que pensamos exactamente lo mismo. Bien, para no ser repetitivo. Nada, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, espero que podamos coincidir en otras circunstancias no tan lejanas horariamente hablando. Bien, y nada, nos vemos No, pronto, si Dios quiere, como dicen los maestro. católicos. Claro que sí, no, maestro. Para mí ha sido un honor que me haya invitado a esta entrevista, a esta charla. Es un privilegio para mí siempre poder compartir con la gente, el poder mostrar el trabajo y más que todo poder decirle a las personas que tenemos que seguir, persistir y resistir. De eso se trata. Pues muy bien, pues nos vemos pues. Cuídate mucho y Maestro, estamos en muchas gracias. contacto. Hasta pronto pues. Abrazos. Hasta Buen día, pronto. bendiciones. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Espero que hayan conocido un poco más sobre la problemática del eufonio en Colombia y les invito, por supuesto, les convido a seguir visualizando las entrevistas de este maravilloso ciclo y siguiéndome en el blog y en el canal de YouTube. Hasta pronto.